Bienvenidos y bienvenidas al Museo de La Plata, perteneciente a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad. En esta charla les voy a hablar brevemente sobre su historia, su arquitectura, el arte en el museo, las colecciones, la investigación, la educación y del museo como espacio de encuentro con la comunidad. Nuestro museo nació con la ciudad, una ciudad de las Diagonales, fundada para ser capital de la provincia de Buenos Aires, que tuvo su placa fundacional el 19 de noviembre de 1882. El museo también se inauguró en esa misma fecha, pero 6 años más tarde. En esta ciudad de las Diagonales, mientras estaban construyendo los principales edificios públicos de la ciudad, también crecía el museo. Acá lo vemos en sus primeros años, con la vegetación del Paseo del Bosque todavía en sus primeras etapas de crecimiento. Y en ese momento el museo era provincial, Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas, destinado al esparcimiento de la población de La Plata y de la provincia de Buenos Aires, con un objetivo de educación de sus visitantes a través de las exhibiciones, pero que no tenía en sus objetivos la enseñanza universitaria. Eso ocurrió recién en 1906, un año después que la universidad se nacionalizara. Entonces el museo pasó a formar parte de la universidad. Ustedes van a estudiar aquí, en este edificio de la facultad de la calle 60 y 122, un poco más alejado del museo. Pero quienes somos un poco mayores y nos recibimos antes de 1994, cursamos toda la carrera en el museo. Es decir, el museo cobijó a la Facultad de Ciencias Naturales y en sus espacios, por ejemplo, este es el aula de botánica, allí se cursaban las materias y en la actualidad esta aula se transformó en un depósito de la colección de plantas vasculares. Pero no solamente el museo fue la cuna de nuestra facultad, sino de otras. También se dieron los cursos de bioquímica y farmacia, que luego daría lugar a la Facultad de Ciencias Exactas, y los cursos de la Escuela de Dibujo, que funcionó en el museo entre 1906 y 1921, y que luego daría lugar a una Escuela Superior de Bellas Artes y a lo que hoy es la Facultad de Artes. Allá en esa facultad todavía se conservan estos bustos de esculturas clásicas que se exhibían en el museo. Ellos los conservan como colección histórica. La exhibición del museo, sus 20 salas de exhibición, tiene por supuesto un objetivo de mostrarse a los visitantes, pero también sirven como lugar de estudio de los alumnos en la actualidad. Esta es la sala de osteología comparada. Es la sala que se conserva más en su diseño, más similar a la original. Acá tenemos la actual y la original, son muy similares. Y los alumnos de zoología suelen ir a estudiar su materia anatomía comparada en esta sala. Del mismo modo, los antropólogos también tienen sus exhibiciones, está en la sala de arqueología latinoamericana y pueden estudiar allí sobre las culturas que se han desarrollado en nuestro continente. Anteriormente era una sala de calcos. No sé si ustedes saben que el museo es Monumento Histórico Nacional desde el año 1997 y su arquitectura está cargada de simbolismo.
Un primer simbolismo es que tiene una planta elíptica u ovalada, o sea, con líneas curvas, que eso evoca a la idea de evolución, de anillo biológico evolutivo. Otro simbolismo está en su fachada, que es de un estilo neoclásico. Fíjense que parece un templo griego, porque en ese momento en que se creó el museo, en fines del siglo XIX, este tipo de arquitectura era muy frecuente y se interpretaba que los museos eran los templos del saber, los templos de las musas, de allí viene la palabra museo. Y esta escultura alada que está en el tímpano principal es una alegoría de la ciencia. Y también remite a la idea de desarrollo científico, una serie, aquí las van a ver pequeñas, pero si se acercan algún día al museo verán que hay unos nichos cóncavos con bustos de los referentes de la ciencia de los siglos XIX y XVIII, como Darwin, como Carlos Linneo, Alcide d'Orbigny y otros científicos de las ciencias naturales de esa época. Es decir, que podemos sintetizar esta idea que el museo se creó con una arquitectura que refleja que iba a ser un centro de investigación. Pero algo muy curioso, pero también muy bello que tiene el museo, es que esa arquitectura neoclásica se combina con una ornamentación inspirada en los pueblos originarios de América, básicamente de Argentina, Perú, Bolivia y de Centroamérica. Fíjense, en el vestíbulo del museo, cuando ustedes recién están ingresando, está muy decorado, el techo, las paredes, con algunas iconografía de culturas mayas y del Perú. También en los cielos rasos de las rotondas hay paños decorados inspirados en textiles de distintas culturas, o en el caso de estos discos, están inspirados en metalurgia, y cada una de las salas del museo, en la parte superior, tiene guardas inspiradas también en esas culturas. Muchas hay de Moche y Nazca, que son culturas que se desarrollaron en las costas del Perú. Aquí ven un poco de la planta superior. Es bueno detenerse cuando vayan al museo a no solamente los objetos que se exhiben, sino en esta bella ornamentación, también cargada de simbolismo. Hay además, y ahora se los voy a mostrar con más detalle, unos grandes murales y otros más pequeños sobre los dinteles de las puertas, que lo que representan son paisajes de nuestro territorio, o tigre diente de sable, que también está en las esculturas a ambos lados de la escalinata, hay gliptodontes, hay escenas de caza, de ñandú, y escenas comunes de los pueblos originarios de nuestro territorio. También hay esculturas, estas son piezas jesuíticas, hay esculturas de animales de nuestra fauna, todo alrededor de la rotonda de la planta de acceso. Este es una guaraguazú o tigre zorro de patas largas. También está el carpincho, que se ha hecho tan famoso en estos días, y otros animales, el puma, el jaguareté. Y hay hermosas pinturas, estas pinturas también que evocan paisajes o son costumbristas en nuestro país. Este se llama El Mercado de Añatuya y está en la sala de etnografía. Y este es un gran cuadro de las cataratas del Iguazú que está en la sala de reuniones del museo. Y les quiero contar que el arte no solamente estuvo presente en el museo desde el principio, sino que sigue vigente. Por ejemplo, es creado por nuestros ilustradores científicos que hacen estos dibujos naturalistas o ilustraciones científicas de plantas, pero también que se inspiran en la naturaleza para crear algunos objetos muy bellos. Por ejemplo, esta guarda está inspirada en los dibujos de las alas de mariposa, esta en plumas de aves,
Y en la Noche de los Museos, que es un gran evento masivo que se realiza en el museo, se proyectan esas tramas sobre los esqueletos, acá en este caso sobre el cráneo de ballena azul que mide más de 6 metros, y genera una atmósfera muy diferente, pero muy bella, de ciencia y arte. Bueno, pasemos ahora a las colecciones. El museo aloja muy diversas y numerosas colecciones. ¿Qué importancia tiene? ¿Es por el solo hecho de acumular objetos? No, las colecciones tienen un gran valor y una gran utilidad. Por ejemplo, yo soy entomóloga, estudio insectos, y cuando necesito identificar alguna especie, porque se quiere saber si es una especie exótica que puede ser una plaga para nuestros cultivos, o es una especie nativa que ha expandido su área de distribución, bueno, tengo una muy buena colección de referencia para saber de qué especie se trata. Pero también podemos ver cuál es la distribución pasada de esa especie, si se está retrayendo o es una especie que se está expandiendo y colonizando nuevos territorios. Es decir, es una fuente fundamental para la investigación. Del mismo modo, nuestros geólogos, nuestros paleontólogos tratan de reconstruir la historia de nuestro planeta, la historia de la vida en nuestro planeta, o en el caso de la arqueología, la evolución de las culturas en nuestro territorio desde hace por lo menos 14.000 años. Veamos un poquito una pincelada de nuestras colecciones. La geología es muy importante, una carrera muy importante, y hay muchos estudiantes de geología, pero hay pocos en el museo en este momento, porque hay muchos que trabajan en empresas privadas, en YPF y en otras estatales o privadas, también en empresas mineras. También trabajan en institutos de investigación de doble dependencia, que puede ser de la universidad y el CONICET, o de la universidad y la facultad, en la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, de modo que no están físicamente en el museo, pero sí relacionados con el museo. Acá tenemos colecciones de minerales, de una colada de lava y meteoritos. La colección de meteoritos del museo es muy importante, estos cuerpos caídos del cielo que sirven para interpretar la historia del sistema solar. Acá vemos alumnos que están en su viaje de campaña a Misiones, coleccionando plantas, herborizándolas, las guardan para que no se pudran, se herborizan, se secan entre papeles de diario, luego se traen al laboratorio, se montan, acá se asocian con toda la información que disponible sobre esas plantas, se guardan en carpetas de cartulina, y luego se escanean con un escáner especial para plantas, y de esa manera se produce la digitalización. Se cargan todos los datos conocidos sobre cada una de esas plantas en una base de datos, y también la imagen. Todas estas chicas que están acá son alumnas pasantes que colaboran en las tareas de digitalización de las colecciones del museo. Aquí tenemos también, siguiendo con la botánica, colecciones de algas y hongos, que además de contar con herbarios en seco, tienen preparaciones microscópicas, y también colecciones vivas, ceparios de algas y de hongos, que son muy importantes. A partir de ellos se caracterizan con ADN cada cepa, y algunas son de importancia industrial o para la industria farmacéutica. Por ejemplo, hay cepas de hongos que sirven para descontaminar suelos contaminados con hidrocarburos. La gente que estudia algas a veces tiene que afrontar problemas prácticos, como el que ocurrió en noviembre del año pasado con las algas que llenaron todas nuestras plantas potabilizadoras.
También estudian algas marinas en el mar argentino y en el mar antártico, y allí pueden provocar también problemas las algas, el problema conocido como marea roja, porque producen toxinas, entonces esas toxinas ingresan a los moluscos, y si nosotros comemos moluscos con esas toxinas provenientes de las algas podemos enfermar y hasta morir. También es muy importante en el museo la paleontología, la paleobotánica. Aquí vemos improntas de hojas sobre las rocas, vemos troncos petrificados, nuestros paleontólogos trabajando en las costas de la Patagonia, buscando perfiles así con estratos o fósiles de fauna totalmente extinguida, como un trilobite, hacen moldes en los técnicos en las divisiones de museos, son moldes de goma de un amonite, y también lo que hacen es imágenes 3D de los cráneos o de otros objetos. En paleontología de vertebrados trabajan mucho con imágenes 3D, porque a partir de esas imágenes se pueden hacer con impresoras 3D copias exactas de esas piezas para estudio. Bueno, acá les muestro un poco también un emblemático habitante de nuestro museo, el Diplodocus, que llegó en 1912, y los paleontólogos trabajando en zonas áridas, como en La Rioja, en Mendoza, en San Juan, en Neuquén, en todo Patagonia, y es muy importante el trabajo que realiza el museo en Antártida. Esta foto es de paleontólogos trabajando en el continente antártico. Desde la década del 60 ha trabajado el personal del museo, y sobre todo a partir de un convenio con el Instituto Antártico Argentino. Desde la década del 80 se han realizado más de 40 campañas antárticas, y así es como el museo tiene la colección de fósiles de vertebrados antárticos más importante del mundo. Otro grupo muy importante que está bien representado en las salas y muy estudiado por nuestros paleontólogos, y donde se incorporan también pasantes y alumnos, es el de la fauna que llamamos megafauna, porque son todas especies de gran tamaño, de mamíferos que habitaron en el Cenozoico. Todos esos fósiles se siguen encontrando constantemente cuando hacen excavaciones para un edificio, cuando bajan los ríos y arroyos se pueden encontrar estos grandes caparazones de gliptodontes, estos megaterios que son como perezosos gigantes. Bueno, ese es otro grupo, otra colección muy famosa de nuestro museo. Los zoólogos, aquellos que les guste la zoología también, hay líneas de investigación en moluscos, estudian problemas de invasiones biológicas. Por ejemplo, estos pequeños mejillones pertenecen a una especie llamada mejillón dorado que ha invadido, ha venido de Asia, afecta a nuestra fauna nativa y afecta a las cañerías porque obstruyen totalmente las cañerías de las represas. Se estudian platemintos, tanto de vida libre como parásitos, insectos, algunos de importancia médico-veterinaria, otros como plagas, anatomía de vertebrados, biología de especies de vertebrados. También hay programas de conservación de vertebrados. Esta ranita que ven acá se llama ranita de Balcheta, vive en un ambiente muy particular en la meseta de Sompurá, en el arroyo Balcheta, que tiene aguas cálidas, termales, o sea que fuera de ese ambiente, que las aguas son mucho más frías, no puede vivir esta especie. Así que se la cría y se ha logrado reintroducirla en su ambiente natural para que no se extinga. Acá vemos algunos trabajos de arqueología, donde son muy minuciosos, se hace unas cuadrículas en el terreno y se va muy cuidadosamente con cucharitas removiendo la tierra para no romper ninguna pieza, y para registrar en qué posición está cada pieza.
Luego en el museo se van armando como si fueran rompecabezas en la medida de lo posible algunas piezas, se fotografían, se clasifican, se numeran, también se escanean las libretas donde se anotan los datos de excavación, y este año hemos comprado un escáner 3D portátil que parece como una plancha. Acá tenemos un técnico de arqueología y se puede ver que es de este año porque tiene el barbijo puesto, y está escaneando una pieza arqueológica. Bueno, y finalmente les decía yo que el museo es un lugar de encuentro con la comunidad. ¿Por qué? Bueno, en esa noche de los museos, en el último encuentro de 2019, tuvimos 8.500 personas en tan solo 5 horas. Asisten al museo en tiempos normales numerosos grupos escolares de toda la provincia y también turistas de todo el mundo. Acá vemos a uno de nuestros guías charlando con los alumnos de escuelas. Tenemos un grupo de 25 guías permanentes y otros que se suman en etapas que se necesitan mayor cantidad de guías porque viene mucha gente, pero ellos no solamente hacen las visitas guiadas, sino que además participan en actividades de extensión y educativas en la sala interactiva del museo. Trabajan con material didáctico del museo o también con tabletas digitales. Algunas actividades se desarrollan en sala, como se ve en esta diapositiva. También hay talleres para ciegos, hay talleres para niños y niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista, y también se trabaja con escuelas. Acá es una actividad en la escuela del Hospital de Niños de La Plata, Sor María Ludovica, donde se colabora con la escuela del hospital, ya que hay niños internados por bastante tiempo. Entonces la gente del museo, los guías se acercan y les ofrecen participar en distintas actividades. ¿Qué ha pasado en este año y medio en que no pudimos recibir a toda esta gente que normalmente nos visita? Bueno, hemos podido mantener, no es lo mismo por supuesto, pero ese contacto con el público. Nuestros guías ofrecieron y siguen ofreciendo visitas virtuales, han virtualizado mucho material, que estaba, por ejemplo, esta guía en forma de historieta para los niños, para los más pequeños, y está virtualizada. En la noche de los museos no pudimos organizarla, pero bueno, se trató de recordar por medio de fotos, y utilizamos las redes sociales, ¿no?, para enseñar más sobre la historia del museo, sobre sus objetos más emblemáticos, sobre, bueno, en Instagram mediante trivias, haciendo algunas preguntas y respuestas, de manera que se pudo mantener ese contacto y se triplicaron nuestros contactos con las redes sociales, que es lo que queríamos, no abandonar a nuestros niños y niñas. Bueno, otro momento de encuentro que esperemos pronto recuperar, un evento Corosaurus que realizamos en el museo desde 2008. Vienen coros a cantar a las distintas salas del museo, y después, mientras la gente va recorriendo, y después todos juntos los coros entonan una canción en las escalinatas del museo. Aquí es la fiesta de la colonia de vacaciones de la universidad, que también siempre hace su fiesta en las escalinatas del museo. En la noche de los museos, las exposiciones de arte que se realizan en el foyer. Es decir, todo esto atrae a mucha gente de distintos grupos al museo, no necesariamente interesados en ciencias naturales a veces. Bueno, y también tenemos en esta acción comunitaria una relación con las comunidades originarias, algunas de las cuales
estamos devolviendo los restos de sus ancestros. Entonces también hay actos que ellos realizan según sus rituales y sus creencias en el museo o fuera del museo. Y también no solo eso, sino que además nuestra intención es generar proyectos en común con algunas de estas comunidades y de hecho lo estamos logrando. De manera que el museo es muy diverso, es muy rico en sus intereses y espero que ustedes puedan disfrutarlo, aquellos que se incorporen a la facultad como estudiantes. Probablemente algunos de sus primeros trabajos sean relacionados con el museo, porque siendo alumnos pueden ser guías, pueden colaborar como pasantes en alguna división. Bueno, también en la facultad pueden ser auxiliares docentes y así van enseñando y van aprendiendo. Así que los esperamos con mucho entusiasmo en el museo.